progreso de innovación, es momento de dar paso a la siguiente conferencia que tenemos preparados para todos ustedes. Tengo el agrado de presentar a Diego Anzueto. Diego posee estudios de pregrado en Ciencias Políticas, una maestría en Marketing Tradicional, una maestría en Marketing Digital, una maestría en Business Analytics y actualmente cursando una maestría en Behavioral Economics. Ha trabajado por más de 10 años en Marketing Digital y Relaciones Públicas y BAS. Sin embargo, los últimos 5 años se han concentrado en la investigación y la inteligencia de datos y antropología digital. Actualmente, Diego Anzueto pertenece a Data Driven Intelligence y nos tiene preparada la conferencia Herramientas de Marketing Digital para construcción de estrategias comerciales. Bienvenido, Diego. Es un gusto tenerte por acá. Pues muchas gracias, Gerson. Buenos días a todos y mucho gusto y gracias por la atención. Pues mi nombre es Diego Anzueto, como bien decía Gerson, soy el CEO y socio fundador de Data Driven Intelligence, DDI. ¿Qué somos en DDI? Somos Data Driven Intelligence, tenemos el propósito de innovar en el conocimiento de los consumidores, marcas y mercados para que las organizaciones puedan desarrollar estrategias más efectivas a través de la data. Vamos a partir esta presentación en dos, una contándoles un poco de las herramientas e innovaciones que tiene DDI para el entendimiento de los consumidores, marcas y mercados, y después pasaremos a una parte donde con una de las disciplinas que hacemos en DDI evaluamos y contribuimos a un proyecto inmobiliario para el entendimiento del consumidor y la realización de una estrategia digital. Bueno, ¿qué hacemos en DDI? Pues desde un punto de vista de contexto, nosotros entendemos cuáles son las tendencias más importantes y que afectan al mercado, la marca del consumidor y qué tipo de valores culturales domina. Desde un punto de vista del consumidor, buscamos insights, cuáles son los factores claves que explican el comportamiento y la experiencia de ese consumidor. Desde el punto de vista de la marca, entendemos cuál es el valor de esa marca, qué tipo de assets tiene esa marca para desarrollar una estrategia y cómo aportan valor a la misma. Y desde el punto de vista del mercado y la competencia, pues buscamos cuál es la convención de la categoría y cómo podemos ser más diferenciados y relevantes desde ese mundo competitivo. Todo esto nos permite y nos ayuda a realizar estrategia y tener todos los elementos necesarios para la misma. ¿Qué hacemos? Pues tenemos productos diseñados para cada una de estas dimensiones. Tenemos el Marketing Opportunity Analysis desde el punto de vista de contexto, el Share of Search, desde el punto de vista del consumidor, tenemos el Consumer Understanding, hacemos un Buyer Persona, entendemos cuál es el journey del consumidor, cuál es ese Customer Experience y cuál es ese User Experience dentro del ecosistema. Desde el punto de vista de las marcas, hacemos un tema del Consumer Understanding y entender cómo ese consumidor entiende la marca y entiende la competencia. Hacemos el Social Brand Monitoring y el Brand Panel. Y desde el punto de vista del Market Competition, hacemos un producto de Competitive Analysis donde entendemos cómo la marca está dentro del ecosistema de la competencia, cuáles son los factores diferenciados y cuáles son sus debilidades. Y hacemos el Digital Benchmark. ¿Qué hacemos? Pues como les decía anteriormente, tenemos una serie de metodologías que lo que nos ayudan es entender transversalmente al consumidor y a las marcas. El Social Intelligence, que lo vamos a ver más adelante, y esta es la metodología o la disciplina con la cual vamos a hacer el ejemplo de cómo ayudamos a un desarrollo inmobiliario a entender el ecosistema digital y al consumidor. Y dentro de esto, pues podemos hacer antropología digital, que es entender pues, cómo se desarrolla el consumidor, etnografías, netnografías, y entender pues, cuáles son esos rituales de comportamiento dentro del ecosistema. Vemos temas como reputación online y hacemos research digital. Dentro del data science, pues hacemos encuestas digitales y brand panel. En las encuestas digitales, pues podemos hacer, pues esta es una nueva manera en donde
pues ya después de que pues, la pandemia nos ha hecho migrar más rápidamente a esto, dado que pues obviamente no nos podemos ya sentar a hacer estudios de focus group y esto lo podemos hacer ahora digitalmente. Hacemos tipologías, micromercados, optimización de campañas y modelos de atribución. Desde Neuro, pues hacemos temas de eye tracking, reconocimiento de emociones para el análisis y exposición y atención de campañas. Y desde el punto de vista de Behavioral Economics, hacemos asociación implícita de posicionamientos. Básicamente aquí lo que entendemos cuáles son esas conductas y comportamientos relacionados para la toma de decisiones. ¿Por qué el ser humano toma una decisión X o Y qué lo lleva a tomar esas decisiones racionales o irracionales, porque somos más irracionales de lo que nos imaginamos en las tomas de decisión? Estamos obsesionados de alguna manera por el entendimiento del consumidor y entendemos que el consumidor lo debemos de analizar desde varias capas, desde capas sociodemográficas, capas transaccionales y comportamentales, estilo de vida, opiniones, creencias, cómo se relaciona el consumidor con las marcas, cuáles son los medios y los touch points que tiene con las mismas. Esto, pues, son las variables que impactan en la efectividad, en cuál es la preferencia de compra, por qué pues, hay una sensibilidad al precio, en los puntos de venta, en la comunicación de venta, en la experiencia del producto. Y por el otro lado, pues la relación, la diferenciación, la relevancia, la confianza o el vínculo que existe de este consumidor pues con las marcas. Finalmente, pues debe de haber un equilibrio entre la activación de las ventas y el valor de la marca en esa toma de decisión que hace el consumidor. O sea, no debe valorar la marca sin comprar y no debe comprar sin tener un amor a la marca. Y esto pues, nos permite hacer una dimensión estratégica para hacer una estrategia de ventas, una estrategia de marketing, una estrategia de producto, una estrategia de comunicación y una estrategia de marca. Como lo dije en un inicio, realmente nosotros lo que hacemos es que en el entendimiento del consumidor, en el entendimiento de la data alrededor de la marca y el consumidor, lo ayudamos a realizar la estrategia. ¿Qué hacemos? Pues nuevamente tenemos una serie de fuentes de información. En algo que nos hemos caracterizado es en entender cuáles son todas esas fuentes de información que existen, cuáles son esas herramientas que nos permiten ir a traer otras información a diferentes fuentes y cómo generamos nosotros una propias fuentes de información para poder nutrir de todas estas capas al consumidor, del consumidor y así poderlo entender de la mejor manera. Y como hablamos, les dije anteriormente, pues hacer tener una efectividad entre el marketing y las ventas. Vamos a pasar en este momento a la parte del social intelligence y a irnos ya un poquito más a detalle en cómo fuimos ayudando a construir una estrategia a una desarrolladora digital partiendo de la data y lo que fuimos investigando y entendiendo desde el punto de vista del social intelligence. Social intelligence es, pues, finalmente una técnica, una disciplina con la cual, pues, por medio de las conversaciones y sus comportamientos en el ecosistema social, entendemos la dinámica de los consumidores, los mercados y las marcas. ¿Cómo? Pues, basado en 3 pilares. El primer pilar es el listening, en el cual recopilamos las conversaciones de los usuarios en digital y por medio de estas, pues, desde un análisis cuantitativo y cualitativo, diría contextual, podemos ir entendiendo cuáles son esas expresiones y qué es lo que el usuario está demandando, expresando, etcétera. Desde el punto de research, pues finalmente tenemos ciertas hipótesis, tenemos ciertas dudas que van saliendo muchas veces del propio listening y que regresamos a entender al ecosistema para irlas validando y evaluando. Y desde el punto de vista de analytics, pues ya es utilizar data pura desde un punto de vista muy cuantitativa para poder entender cómo pues, mejorar la eficiencia operativa, optimizar la experiencia y perfeccionar los modelos de negocio. Utilizamos una serie de herramientas para hacer esto. Entendemos que cuáles son las herramientas que necesitamos utilizar para cada fin y cómo mezclamos cada una de ellas, entendiendo el potencial de cada una de ellas para los fines que nos propongamos. Pues tenemos una manera de trabajar, cómo seteamos las herramientas, cómo capturamos la información, cómo damos un seguimiento a cada una de estas
menciones y alertas y cómo sacamos esos insights para poder generar toda la información que necesitamos para hacer la investigación. Entonces, ya entrando en materia, pues hoy las personas tienen el poder, ya el consumidor no es un consumidor, sino es un prosumidor. ¿Y qué se refiere a esto? Pues es un consumidor que se queja, que felicita, que valora las experiencias, y ese prosumidor pues genera suficiente contenido que nos permiten que pues entenderlo, pero al mismo tiempo pues es un poco más complejo el satisfacerlo, y para esto pues lo debemos de entender de la mejor manera. Dicho lo anterior, pues les dejaré un video que realmente pues, tiene más o menos unos 4 años, pero no deja de ser la realidad de cómo es el consumidor en digital y la importancia del por qué lo debemos de entender. Pues bueno, ahí entendemos cómo el consumidor tiene muchísimos touch points. Nos damos cuenta que el consumidor finalmente digital es un prosumidor, genera contenido, es una caja de resonancia, es un influenciador en su pura naturaleza, como la demás gente, como pregunta, como su ecosistema de amigos y su gente más cercana lo apoya o lo aconseja, cómo utilizó diferentes canales para poder hacer una compra. Y pues así pasa hoy en día con nuestras zapatillas, cuando hacemos un research de dónde queremos alquilar una propiedad, o dónde queremos, o cómo queremos, o dónde queremos comprar una propiedad. Y así es básicamente pues como debemos de entenderlo y de ir tratando de satisfacer al consumidor. Voy a pasar muy rápidamente estas diapositivas. Finalmente lo que quería aquí era poner en contexto cuántos usuarios de Internet teníamos, que básicamente son 11 millones, 11.5 millones de usuarios, de los cuales pues 7.9 usan Internet, usan redes sociales, perdón. Esto ha hecho, pues, ha crecido en un 7.2 los usuarios de redes sociales en el último año, y el 99% de ellos tiene un acceso a redes sociales por medio del móvil. Eso es algo muy importante y que pudimos ver en el video anterior, que finalmente pues tenemos que estar muy enfocados en ese consumidor, en dónde y cómo consume digital, y finalmente pues el dispositivo móvil es el número uno por excelencia. Un poquito de la penetración de Facebook en el país: tiene 7.4 millones de usuarios,
creció un 2.8, digamos que esto lo que nos puede decir es que ya es una red social madura, y aquí me gustaría que pues vayan viendo estos aspectos de cómo van variando red por red, y por eso es que cuando veamos, vamos a ver más adelante la estrategia, nos daremos cuenta que pues obviamente cada red tiene su, su dinamismo, pero más allá también pues tiene su cantidad de usuarios, su porcentaje de hombres y mujeres. En este caso, Facebook pues es más de hombres que de mujeres, por un poco porcentaje, por 4 o 5 puntos, pero esto nos permite tener un contexto de cómo utilizar cada red. Instagram es una red pues mucho más pequeña que Facebook, pero va creciendo a un paso más grande, creció casi 10% de un año a otro, y es una red pues muchísimo más pareja entre hombres y mujeres. Twitter es una red bastante pequeña y de nicho, decreció, no decreció porque los usuarios tradicionales seguramente hayan salido, pues seguramente ahí es una de todos de los pasones que hizo Twitter para borrar a todos esos perfiles falsos que existen dentro de ella. Y si nos damos cuenta, pues es una red muchísimo más de hombres que de mujeres. Y LinkedIn, pues es una red que va creciendo también a buen paso, ya casi pues, va a estar llegando a los 900,000 usuarios, y nuevamente pues una red profesional donde hay más hombres que mujeres. Pues nuevamente, lo que nosotros hacemos a través del social intelligence es hacer todo este listening, este research y analytics que les dije anteriormente para analizar las conversaciones, analizar las marcas, analizar las audiencias, y aquí ya vamos viendo como un framework de cómo se trabaja y cómo vamos llegando a la estrategia digital. Todo esto nos permite pues obtener insights que son la columna vertebral de la estrategia, y a través de estos insights pues entendemos al consumidor, a las marcas, y nos permite desarrollar los mensajes claves, los pilares de comunicación, los canales que vamos a utilizar, qué audiencias tenemos, cuáles son esos supporters o cuáles son esos haters alrededor de la categoría, y qué medios tenemos que utilizar. Pues nos vamos basando en 3 pilares para ir desarrollando esta estrategia. Una es entender el consumidor, otra es entender a la marca y otra es entender a la categoría. Al consumidor lo primero que hay que hacer, pues obviamente para saber a quién le vamos a hablar, es desarrollar un buyer persona, y es ponerle un nombre y apellido a quién le vamos a hablar. Pueden ser uno o puede ser varios buyer personas, generalmente no solo es uno, y lo que buscamos pues es entender de este buyer persona cuáles son esa data de cómo actitudinal, cómo opina, cómo consume, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus motivaciones, esa comportamental, el por qué transacciona de una manera o de otra, cómo utiliza los productos. Bueno, data psicográfica y demográfica básica, etcétera. Y básicamente ahí diseñamos a un buyer persona que es finalmente al que vamos a utilizar y al que vamos a hablar. Sin esto partimos, pues no tenemos estrategia y no podemos desarrollar una estrategia porque no sabemos a quién le estamos hablando. Este es un ejemplo para pues, poco ficticio para el proyecto inmobiliario que hablábamos. Pues desarrollamos 2 buyer persona, uno se llamaban los neosolteros y otro se llamaban los life beginners, y pues los fuimos desarrollando desde un punto de vista muy espiritual, diría yo, de quiénes son, cuánto ganan, qué es lo que aspiran. Ahora, todo esto sale de la data que vamos recopilando y entendiendo de cómo hablan, de qué dicen, de cómo se comportan, y lo vamos plasmando pues desde este punto de vista para entenderlos. Después nos vamos a un poco de data muchísimo más cuantitativa, y entendemos pues por ejemplo, que este tipo de audiencias existen 1.8 millones de personas en Guatemala, pero cuando pues ya existe una audiencia general alrededor, perdón, de 1.8 millones de personas interesados en proyectos inmobiliarios, pero cuando ya los acotamos a los neosolteros y a los live beginners y les ponemos todas las características, etcétera, pues ya nos damos cuenta que caen a solo 180,000 personas de los neosolteros y solo 83,000 personas de los live beginners. Esto nos permite muchísimas cosas, desde una
correcta implementación del, que lo vamos a ver más adelante, del tipo de contenido, del tipo de mensaje y canales utilizar, hasta optimizar nuestro presupuesto. O sea, en vez de estarle hablando a 1.8 millones de personas de Guatemala, que nos costaría cualquier cantidad de plata, pues acotamos a realmente pues 180,000 y 80,000 a casi 260,000 personas, lo cual seguramente nos va a abaratar muchísimo los presupuestos. Y pues ya les vamos poniendo donde pues el lugar, Ciudad de Guatemala con 15 kilómetros a la redonda, edades entre 26 y 40, nivel de formación de estudios universitarios, bueno, y ponemos todo esto que lo metemos también en las plataformas digitales para poder ser muchísimo más certeros en llegar a este consumidor. Pues después ya desde el punto de vista de la marca, empezamos a hacer un research donde vemos pues cómo es el sentimiento hacia la marca, hacia el proyecto, qué emociones hay, qué beneficios expresan los consumidores por esta marca, entendemos pues el share of voice, qué se habla de la marca, cuánto participa en toda la conversación, etcétera, qué consideraciones hay sobre la marca, cuánto porcentaje de gente interactúa con la marca, cuántos seguidores tiene, cuántas menciones tiene, cuántas búsquedas hay, etcétera. Y en el mercado, pues hacemos un entendimiento del mercado, validamos la información de mercado con información digital para descubrir mejores oportunidades, validar informe del mercado y la competencia con información digital para que posicione la marca sobre otra, analizamos el comportamiento del consumidor en los medios digitales, los cambios, los avances, las nuevas necesidades, etcétera. Conocemos a profundidad la salud de la marca, cómo es percibida, si es más estudiada y por último, pues analizamos los avances en el área digital con respecto a la categoría, qué están haciendo la marca y qué efectos han tenido. Pues vimos que partimos del consumidor, después partimos de la marca y después partimos del mercado. Y entonces esto cómo se ve, pues ya tenemos una visión general de cuáles son los intereses en el sector inmobiliario, cuántas personas hay, este es otro ejemplo ficticio, cuántos hombres y son mujeres, qué páginas, aquí le estoy dando un gol a ciertas marcas, ojalá nos patrocinen algo, qué marcas giran alrededor o qué páginas de intereses alrededor que hay alrededor también de estos intereses. Y nos metemos a cosas pues muchísimo pues, más profundas que vamos entendiendo con base a las necesidades de lo que nos van expresando el cliente y que nosotros vamos también sacando o vamos viendo que es importante buscar. Por ejemplo, un tema es que vimos que cuando estábamos viendo este proyecto, vimos que las conversaciones sobre temas inmobiliarios, sobre apartamentos, en muy específico para estos, se daban en los horarios, en los días de semana más que en cualquier otro día. Los sábados y los domingos no eran los días de búsqueda, sino eran entre lunes y viernes, y lo vimos que los horarios de conversación pues estaban muy centrados de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Eso es importante para saber en qué momento hablarles, cómo hablarles, para prepararnos ante cualquier duda, etcétera. Vimos que el público que hablaba era más masculino que femenino, un 68% versus un 32%, y que los intereses de estos públicos que hablaban de temas de apartamentos y de vivienda estaban alrededor también de la música, de los negocios, de la tecnología, de la política, etcétera. Vimos, pues, estábamos un tema que se hablaba alrededor de las conversaciones de los desarrollos, y vimos que el precio era mucho de lo que se hablaba, pero alrededor de esto, pues, también se hablaba de cocinas, de parqueos, de seguridad, de espacios, etcétera. Aquí es importante que, pues, por efectos de la presentación, les estoy dando una dimensión muy cuantitativa del número de menciones de precio, pero aquí es donde empieza todo lo que hablamos de antropología digital y de todo lo de investigación, entender las conversaciones desde un punto de vista más contextual y entender qué se habla del precio. La gente está preocupada por el precio, la gente hace comentarios del precio por alto, porque son bajos, etcétera, o cuando habla de cocinas y baños, habla de que quiere un número determinado, o habla de la calidad o del tamaño, etcétera, y entonces, pues, con base a eso es que se van desarrollando las estrategias de comunicación y las decisiones que, pues, se pueden tomar también para cómo conformar el proyecto.
Otro de los ejemplos que teníamos es que pues en dónde, de qué zonas es donde se hablaba más de proyectos inmobiliarios pues hablaba en la zona 14, en la zona 10, y aquí pues tenemos una serie de localidades de donde se hablaba. Em, el cliente tenía un proyecto donde creía que la cercanía, el proyecto estaba alejado del tráfico y no había tráfico, pero quería ver pues en dónde es que se hablaba de tráfico y pues vimos las conversaciones de tráfico alrededor de qué zonas giraban. Eh, También había un tema de queríamos entender si el lugar de donde se estaba desarrollando el proyecto era un lugar donde se hablaba de inseguridad y de violencia, y nuevamente aquí tenemos menciones, se pueden imaginar que de la zona 1, de la zona Villanueva, etcétera, habían más de 2.000 menciones, y a la hora de hacer este análisis, insisto, contextual, pues de qué se habla en la zona 10, que había más de 1.500 menciones de inseguridad, entender si hablaban de lugares específicos, de qué tipo de qué tipo de violencia, etcétera, que pues, sirve para tomar decisiones. Desde un punto de vista más cuantitativo, este es un ejemplo que hicimos con unos proyectos hace muchísimo tiempo, y como los comparamos, pues cuántas son las interacciones promedio, cuántas publicaciones habían en cada uno de los proyectos, no porque hubiesen más publicaciones en un proyecto habían más interacciones, cuántos usuarios interactuaban con cada una de estas páginas, etcétera. Todo esto nos da insumos para realizar una estrategia. Entonces, entendimos a la marca, entendimos los insumos del consumidor, entendimos los insumos del mercado, y pues alrededor de con toda esta data, pues ayudamos a hacer una estrategia digital. Básicamente, pues la estrategia parte de entender a la audiencia, entender entonces en qué canales vamos a hablar y de qué manera, y cuál va a ser ese contenido y ese mensaje. Un tema importante que fuimos entendiendo y fuimos llevando al desarrollo fue pues, que entendieran que al principio pues, son extraños, entonces tenemos que crear una visibilidad y ser visibles para nuestros clientes, después pues ya ser llegar a un tema de awareness y probablemente ya ser reconocibles. Para cada una de estas fases hay diferentes formas de presentar el contenido y diferentes maneras de utilizar los medios. Ya pues ya construimos marca, ya nos conocen, al momento en que ya nos conocen, pues empezar a establecer una relación entre la marca y el consumidor, para después empezar a conseguir los leads, que es lo necesario para que ese consumidor, pues en algún momento, pues partiendo de un proyecto inmobiliario, pues empezar a dejar sus datos y lo pudiéramos contactar o lo pudiéramos invitar a que fuera a visitar el proyecto. Pues nuevamente, por efectos del proyecto, pues hay 9 millones de personas, habían 1.8 millones de personas con intereses en temas inmobiliarios, y pues acotamos la audiencia a 150,000 personas, para que era el target al cual le estábamos buscando que llegara para este proyecto. Entonces, después desarrollamos una matriz en donde pues tenemos que crear una promesa de marca, un positioning statement. Alrededor de eso, pues entender cuáles pues, van a ser esos buyer personas que anteriormente dijimos, como no son uno, pueden ser varios. Y pues a la hora de eso, desarrollar el mensaje principal y los pilares de conversación. Por ejemplo, el mensaje principal podría haber sido lejos pero cerca, me estoy pues, poniendo un caso hipotético, pero para unos pilares podríamos haber hablado de los temas de tráfico, para otros podríamos estar hablando de las amenidades que hay cerca del lugar, pues otro pilar podría haber sido un ecosistema natural alrededor del proyecto. Entonces nosotros tenemos que tener una matriz que nos permita no improvisar, sino saber perfectamente qué es lo que vamos a comunicar. Esto, pues nosotros ayudamos a las marcas a hacerlo, y definitivamente, pues también pues, debe de estar acompañado de la conceptualización que había tenido el cliente con su agencia de branding. Esto, pues ya está nuevamente para efectos del ejemplo, pues ya nosotros tenemos una matriz de tipos de
tipos de contenido y pues lo que se busca es saber qué tipo de contenido se va a utilizar para cada momento de la comunicación y qué deseamos que este contenido provoque en la comunicación. Está, pues, en este caso era el tema de know y lo que queríamos que deseara el producto o que conociera el producto, con el feel, una experiencia con la marca, que seamos, pues, que existiera una experiencia y lo que buscábamos era interacción. Un tema de recomendaciones, pues lo que buscamos es que los usuarios nos recomendaran y que de alguna manera pues recomendaran a su gente cercana. Y pues bueno, pues empieza también el decidir cómo vamos a utilizar todo el ecosistema digital. Y decimos, pues bueno, vamos a utilizar la web como un hub de contenido donde ahí vamos a alojar las características del proyecto, vamos a alojar pues donde la gente pueda dejar sus datos, ahí vamos a poner todo lo que el proyecto puede ofrecer. Y pusimos pues que Instagram y Facebook nos iban a ayudar por el tipo de target perdón, a traer tráfico a ese sitio web y ¿cómo es que se llama? Y YouTube y LinkedIn pues iban a ser unas plataformas de segundo nivel. Y pues, por ejemplo, así se vería esto, cómo tenemos a mano derecha la web y cómo desde las redes sociales íbamos a llevar tráfico hacia la web y cómo íbamos a utilizar a YouTube como una manera de un contenido interactivo, de una plataforma para alojar contenido interactivo y nos ayudara pues también a posicionarnos en las búsquedas de Google y el SEO. Y para finalizar, pues este es un diagrama un poquito más complejo, pero pues lo que buscábamos en este diagrama es realmente pues plasmar qué es lo que íbamos a hacer, como les platiqué de los canales digitales, íbamos a pues a llevar tráfico a la página web. Ahí en la página web pues al usuario se le ponen píxeles que se llaman para poderle dar seguimiento, entender su comportamiento, a partir de eso darle estrategias de seguimiento, le llamamos remarketing, y seguirle dando en ese journey que les expresé de cómo pasa desde el momento de desconocido hasta el momento del performance, cómo irle dando el contenido, cómo irle al principio, pues, irle dando a conocer el proyecto, después ser un poquito, cuando ya vimos que hay un interés en el proyecto, darle información muchísimo más puntual del proyecto hasta el momento de poder ir cerrando la venta o la visita al proyecto e ir creando esa base de datos que pues obviamente sirve para el proyecto per se, pero que después seguramente puede servir para proyectos futuros. Y bueno, y de esta manera pues traté de ejemplificar cómo nosotros partimos desde la data, partimos de todos los insumos y terminamos en una estrategia digital. Muchas gracias y pues cualquier duda a la orden. Bueno, muchas gracias, Diego, por su presentación. Aquí tenemos una pregunta. Según su experiencia, ¿qué medio digital es más efectivo para la venta de un proyecto inmobiliario? No hay, digamos que no hay un medio digital por excelencia. Todo va a partir de quién sea ese buyer persona, me explico. O sea, si nos ponemos a pensar que pudiéramos tener aquí y algo que ha sido muy poco explorado, que a mí me gusta, he visto ciertas marcas, no solo desde un punto de vista de inmobiliario, pero de productos muy high. Imagínense que es un proyecto inmobiliario, no sé, de millones de dólares, seguramente ir a una red de nicho como LinkedIn puede tener sus resultados muy positivos. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es un perfil muy arriba, pero digamos que por excelencia, por lo masivo que es, Facebook, pues digamos que es muy transversal desde la parte baja de la pirámide hasta la parte
alta de la pirámide. Sin embargo, pues quiero insistir que entre más altos son los proyectos, el usuario digamos, de la parte alta de la pirámide ha dejado de usar Facebook de alguna manera y ha migrado a Instagram, y LinkedIn es una plataforma pues donde ellos navegan mucho. Algo que no podemos olvidar y que pues debemos de estar muy presentes es cuál es esa primera acción que hace el usuario, que es donde nosotros debemos de estar presentes, y lo vimos en el video, y es cuando busca en Google. Muchas veces nos enfocamos en las redes sociales, nos enfocamos en esa comunicación, pero no nos damos cuenta que a veces que lo más importante es estar presente cuando el usuario nos busca, y el lugar donde el usuario busca por excelencia es Google. Así que también que no hay que olvidarse de Google para todo esto. Bueno, muchas gracias, Diego. Otra pregunta que nos hacen es, dependiendo el proyecto, su ubicación y el precio, ¿dependería la red digital a utilizar? Sí, un poquito siguiendo el hilo de la pregunta anterior, sí, dependiendo del proyecto, el tipo de proyecto, el precio, el target al que queremos llegar. Nuevamente, ese buyer persona, pues ese buyer persona, si es, digamos, de la parte baja de la pirámide, se comporta de una manera, así como se comporta en la calle, así como se comporta en digital, y si es de la parte alta de la pirámide se comporta de diferente manera. Entonces hay que entenderlo para saber en dónde llegarle y cómo llegarle, con qué tipo de mensaje. A uno le podemos llegar más con el precio, las cuotas, que le va a hacer una cuota baja, que va a ser una cuota, pues por ejemplo el FHA, etcétera, y habrá otro usuario en que la cuota y el FHA realmente pues no será por su interés y es lo último que está viendo, sino lo que está tratando de buscar son las amenidades, los lujos, las dimensiones, etcétera, y nuevamente pues ahí va la combinación de qué red y qué tipo de mensaje desde un punto de vista gráfico, creativo vamos a transmitir. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Creo que muy claras las respuestas a las preguntas hechas. También muy interesante la presentación. Así que pues te agradecemos muchísimo tu participación. Fue un honor para nosotros tenerte en el Innovation Week. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también por la invitación. Buen día. Gracias. Feliz día.